Bueno, nos metemos en otros asuntos. Lo de Ecuador sigue siendo la noticia del día porque el temor que tenemos es que lo ocurrido ayer en Ecuador sea un reflejo de lo que podría pasar en el Perú si no empezamos a trabajar intensamente frente al delito y frente a la penetración, sobre todo en las esferas del Estado, de las grandes mafias. El general Gastón Rodríguez fue ministro del Interior y quizás con él poder conversar de estos temas sea una oportunidad para revisar y mirar cuáles son las fortalezas y las debilidades que tenemos como Estado para poder enfrentar esta situación. General, siempre es un gusto conversar con usted. Bienvenido. De igual manera, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Se declaró emergencia en toda la frontera norte del país. En noviembre ya se había emitido un estado de emergencia que, por cierto, seguía vigente en Tumbes y en Piura. Ahora se declara también la zona de Amazonas, Cajamarca y Loreto. ¿Qué resultados cree usted que podemos esperar inicialmente de una iniciativa como esta y si le resulta válida hacerla en este momento? Fíjate, las medidas tienen que dejar de ser paliativas, tienen que dejar de ser mediáticas y tienen que volverse efectivas. Si partimos de esa premisa, no solamente nos podríamos concentrar en que las medidas se dan cuando sucede el problema, hay que hacerlas que tengan sostenibilidad en el tiempo. Y esa es la debilidad más grande que tiene el Estado. El Perú tiene 7.000 kilómetros de frontera prácticamente desguarnecidas, en donde las trochas, en donde los caminos carrozables o en donde la misma vegetación provoca que los migrantes puedan ingresar fácilmente a nuestro territorio. Y usted ha visto en anteriores oportunidades que incluso aquellos aviones con ciudadanos venezolanos que fueron deportados de Perú, al poco tiempo estaban cometiendo crímenes las mismas personas que habían estado sentados en esos aviones. La razón es que no hay un control migratorio que realmente sea efectivo. Son fronteras muy porosas en general, ¿no? Sí, y además la magnitud y la extensión del terreno, hay cero presencia del Estado en esas, y si usted va a un puesto de vigilancia, a un PB, pues se encuentra, si con suerte, una persona, un efectivo policial o un efectivo militar. Eso definitivamente es una debilidad del Estado para poder ser firme en esta posición del control migratorio. Sin embargo, el día de ayer en alguna entrevista también yo indiqué que rápidamente la presidenta tenía que actuar dentro del liderazgo que ella tiene que mantener en situaciones como esta, claro, ¿no es cierto? Entonces, sí, había que enviar a los ministros de Estado con contingente militar, con contingente policial, pero hacer un control efectivo de lo que es el tema migratorio, porque aquí cuando se dio el estado de emergencia en San Juan del Lurigancho, tú recordarás que la gente dijo va a haber un efecto globo. Claro, que iba a irse lo mismo va a suceder aquí. Claro. Cuando en un estado de sitio, con un presidente firme, como se ha mostrado Noboa, dando las medidas correspondientes, utilizando las Fuerzas Armadas, además dándole hasta amnistía, incluso para poder usar la fuerza adecuadamente, va a generar un impacto de fuga de aquella delincuencia que además está, yo diría, ha tomado una posición muy grande dentro de lo que es el Ecuador. Estas acciones atomizadas del día de ayer obedecen sin duda a un plan y a una estrategia previamente diseñada. Sin duda. ¿No? Y eso es preocupante. Todo cuando todo se enciende simultáneamente, responde a un plan. No es una casualidad. Es preocupante y además la utilización de armas en las que hay un tema grave ahí que se ha mencionado ayer, que habrían material explosivo con las siglas de las Fuerzas Armadas del Perú, lo cual sin duda también nos pone en una situación muy incómoda frente a las relaciones, incluso con el país del Ecuador, ¿no? Cuando fue usted ministro del Interior, ¿hubo oportunidad de tener algún gabinete binacional? ¿Cree que ese esfuerzo podría fortalecer la lucha contra la criminalidad? Sí, yo tuve la oportunidad de tener un Zoom con la ministra del Interior del Ecuador, ¿no? En donde justamente analizábamos todas estas situaciones. ¿Recuerda usted, Carlos, de que hoy en día hay una palabra que todos los peruanos debemos ya de ir manejando o por lo menos conociendo? Se llama la transnacionalización del crimen, ¿no? En donde las nuevas figuras de extorsiones, de préstamos gota a gota, de sicariatos de la forma como se ve, con esa perfidia por un lado, pero con extrema crueldad por el otro, son técnicas traídas del extranjero que no se veían usualmente en el Perú, y entonces se han abierto las puertas a este tipo de delitos. En esa reunión con la ministra del Interior propusimos las bases para un trabajo en conjunto que básicamente fortalezca los temas de información, es decir, la inteligencia, ¿cierto? Así es. La inteligencia, sobre todo la predictiva, que es aquella que te permite elaborar hipótesis, que te permite ver cuáles serían los escenarios
posibles o probables de un enemigo real o potencial que pueda utilizarlos en detrimento de lo que es la seguridad del país. Y eso lamentablemente no se pudo concretar porque solamente estuve 3 meses, ¿no? Claro. Y fui relevado cuando entró el premier Cateriano con su... Que es otra discusión, ¿no? Los cambios en el Estado de quienes tienen que tomar decisiones, ¿no? Sobre todo con un presidente que te dice, te saco de la policía para que completes el trabajo conmigo hasta fin de año y a los 3 meses te releva. Claro, no tiene ningún sentido. Ningún sentido, pero bueno, son cosas que se dan en la política y uno las va manejando. ¿Es entonces Ecuador un reflejo de lo que podemos vivir en el Perú si no nos ponemos a trabajar? Mira, yo pienso que a la presidenta le hemos estado reclamando todos los peruanos un plan, ¿cierto? El día de hoy se ha publicado el plan. En la resolución ministerial, el Ministerio del Interior, el plan se llama Perú Seguro. Y establece 4 ejes de acción. El primero es la lucha frontal contra la delincuencia. El segundo es el control territorial de espacios, ¿no? Con un posicionamiento de la Policía Nacional, las fuerzas del orden. El tercero es la lucha frontal contra la criminalidad organizada y la transnacionalización del crimen. Y el quinto es el fortalecimiento de capacidades de la Policía Nacional, que además para ello hay un plan denominado el Plan Mariano Santos al 2030, ¿cierto? Y que, como tú sabrás, establece una serie de condiciones en las que se necesita un presupuesto para fortalecer esas capacidades en logística personal, armamento, equipos de comunicación, ¿no? Que le permita a la policía... Las escuelas, general. Las escuelas de formación, ¿no? Tenemos oficiales que no conocen su alma mater, que han estudiado 4 años en la escuela de suboficiales. Entonces también fortalecer los principios místicos, doctrinarios, de identidad, que permitan tener a un policía preparado, ¿no? Y además fortalecer también, yo pienso, el aspecto comunicacional de la Policía Nacional para que cuando se le denoste a la policía o se le golpee innecesariamente, haya toda una estructura comunicacional que pueda responder. Porque acuérdate, a la policía le hemos hecho papilla desde noviembre del 2020 para adelante. Y luego cuando pasa esto, volteamos a decir, ¿dónde está nuestra policía? Entonces hay que ser también consecuentes con ello, ¿cierto? Que hay malas acciones, las hay. Que hay malos individuos como en toda organización. Pero no se puede calificar a toda una institución por la acción individual de sus efectivos, como el caso de ayer, que ha sido pues tremendamente difundido, ¿no? En este robo de asalto a los 2 efectivos de seguridad del Estado con sus armas de fuego, con sus caserinas. De acuerdo. ¿Y ha revisado usted si en este plan se habla del problema carcelario? Sí. Porque creo que es un tema del que no debemos dejar de hablar también. Sí, lo tratamos siempre. Yo siempre lo toco, Carlos, en todas las entrevistas que brindo. Es que tenemos una sobrepoblación penal enorme, ¿no? 134% me parece que es el último número, en donde Chanchamayo tiene más del 400%. Imagínese. Entonces, ¿qué juez pues va a mandar a un preso más a esa cárcel? ¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno? Una política de deshacinamiento. Claro, comenzando con las penas leves, con el tema de alimentación o subsidio familiar, ¿no? Y ese tipo de detenidos que pueden deshacinar. Pero ¿y cuándo vamos por la construcción de un penal que con todas las garantías, con todo el tema de derechos humanos, eso, pero que realmente cobije a estos delincuentes que son los que mantienen en zozobra a la población? Entonces, ¿qué es lo novedoso de este plan que se ha presentado hoy día? Que se está estableciendo un sistema de inteligencia carcelario, en donde la Policía Nacional va a trabajar de la mano con el INPE para tener información precisa, clara y concisa de lo que está sucediendo en los penales, para también servir como hipótesis de trabajo frente a cualquier eventualidad. ¿Esa es una inteligencia operativa? ¿Significa que gente de la Policía Nacional tiene que infiltrarse en las cárceles para tener información de eso? No me aventuraría a dar los detalles estratégicos operacionales de este plan, pero me imagino que han previsto de qué forma va a realizarse esta inteligencia operativa. Porque no es un trabajo fácil, es un trabajo delicadísimo. Es un trabajo complejo, delicado, de mucha constancia. Sí, señor. Y para eso la policía justamente se especializa en ello porque es su razón de ser. Trabajar las 24 horas para poder esclarecer casos de connotación, ¿no? Usted sabe que ayer conversábamos con el alcalde de Magdalena y él ha encontrado una forma de sacarle la vuelta a la ley de que no le permita al serenazgo tener armas, la de
proteger a sus serenos con personal civil que tiene permiso de armas vía SUCAME y que tiene la posibilidad de usarlas. ¿Qué le parece una solución como esa? Fíjate, bastante intrépida, ¿no? Pienso de que hoy en día está la desesperación de los gobiernos locales y de algunos alcaldes que... De dotar de seguridad que van forzando figuras, como tú mismo lo has dicho, sacarle la vuelta a la norma. Y eso es una situación, para mí, desde mi punto de vista, sumamente riesgosa. Es riesgosa. Si yo tengo, para empezar, un presupuesto, la cobertura de seguridad tiene un costo oneroso de cada vigilante, seguro, ¿no? Y si yo tengo ese presupuesto, que ayer veía en algunos WhatsApp, incluso han hecho ya números, algunos especialistas, ¿no? Ese presupuesto utilízalo para contratar policías que tienen todo el soporte legal para poder actuar y que son parte del trabajo de seguridad ciudadana que tenemos que tener todos los gobiernos locales, regionales y nacionales. Pero forzar a una figura de un guardaespaldas que va a ir obviamente en el vehículo, ¿cierto? Sí, ya. Es uno por vehículo. Ya, okay. Y yo te pongo esta figura, el sereno conductor, el policía de patrullaje integrado, porque el alcalde ha dicho de que no se va a subsumir esa figura, ¿no? Van a continuar con el policía integrado, o otro sereno en el patrullero, y que intervengan y que sean 3, 4 detenidos que tenga esa unidad y tengan que ponerlos en la parte posterior. ¿Dónde va a quedar el guardaespaldas? Por ejemplo. Segundo, lo más peligroso, el guardaespaldas, si ve que al sereno le disparan, va a correr tras el delincuente, va a dispararle, se va a enfrentar los transeúntes que están en un paradero, la bala que le cae a la niña, al hijo del... ¿Quién va a asumir esa responsabilidad? ¿El alcalde de Allison? ¿Él se ha puesto a pensar en eso? Él va a ser tercero civilmente responsable de una actitud de esa naturaleza. Entonces, es muy riesgoso y delicado tratar de emplear estas estrategias en un tema en donde está claramente definido cuál es la forma de combatir la delincuencia, pero que por soporte, yo diría, político, no se da totalmente. Y cuando me refiero a soporte político es, por ejemplo, este planeamiento, que muy bonito está en letras, ¿no? Soporte a la policía logístico, ¿no? El fortalecimiento de capacidades. Sí. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Si todo está escrito y está desde el 2018, Carlos. No han invertido como se debe. Veo que la prensa hace reportajes, por ejemplo, con los patrulleros abandonados en las comisarías. Tú lo habrás visto en muchas oportunidades. Claro. Pero hay un planeamiento que establece un presupuesto para adquisición o vía renting o lo que sea. Pero no se da en su real dimensión. Entonces la policía también se ve muchas veces impotente de poder trabajar. Y lo otro, toda medida tiene que ser debidamente analizada y consensuada. Si tú ofreces, por ejemplo, 1000 motos para la policía, tú tienes que pensar en los turnos de trabajo de los policías. Entonces necesitas 4000 policías para 1000 motos. Así es. ¿Y de dónde los sacas? ¿De otras comisarías? Así es. Desguarneciendo la seguridad. Entonces, repito, aquí hay que sentarse con total claridad, con total calma, a rediseñar todos estos planeamientos, porque incluso este plan que tiene como antecedente ya trabajos desde el 2018, como el Plan Mariano Santos, es un planeamiento que hoy en día necesita una revisión para adaptarlo y adecuarlo a la realidad actual, que, ojo, es peligrosa frente a lo que ha sucedido en Ecuador y que de alguna u otra forma, acuérdate, la delincuencia muchas veces copia modelos. Sin duda. ¿No? Sin entonces, si no actuamos con la firmeza del caso aquí, podríamos estar caminando a situaciones de inseguridad mucho más grandes de las que estamos viviendo, que por cierto, ya son preocupantes para toda la población. General Gastón Rodríguez, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la claridad con la que habla. Carlos, muchas gracias y un saludo a todo tu programa. Claro, el general Gastón Rodríguez, exministro del Interior, ha estado con nosotros. Siempre nos gusta conversar con él porque tiene una mirada, bueno, desde el interior de la Policía Nacional, pero al mismo tiempo una capacidad para poner sobre la mesa temas que hay que discutir. Mirar a la policía y fortalecerla, eso es clave, pero ¿cómo? ¿Desde dónde? ¿Con qué esfuerzos? Y eso tienen que hacerlo los tomadores de decisiones.